Hola, soy Esther Juárez Quispe, estudiante de Derecho de la UTP. Hoy voy a exponer la corrupción en el Poder Judicial del Perú. La corrupción en el Poder Judicial es un problema estructural que ha debilitado la confianza ciudadana y el Estado de Derecho en el Perú. Según Datum, el 85% de los peruanos no confía en el sistema judicial y el 70% considera que sus jueces reciben sobornos. Casos emblemáticos como los cuellos blancos del puerto han demostrado cómo jueces y fiscales han manipulado sentencias a cambio de favores políticos y económicos. Esta crisis no solo afecta a la impartición de justicia, sino que también perpetúa la impunidad y la desigualdad. Reseña de la organización. El Poder Judicial del Perú es un órgano encargado de administrar justicia de manera autónoma, compuesto por la Corte Suprema, Cortes Superiores, los juzgados especializados y de paz. Sin embargo, enfrenta una crisis de legitimidad debido a los casos de corrupción y la falta de independencia. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2022 se registraron más de 40.000 casos de corrupción en los trámites de investigación. Además, el INEI señala que el 56.2% de los peruanos considera la corrupción como el principal problema del país. Contexto de la organización. La falta de transparencia y las influencias externas han generado un sistema judicial donde lamentablemente la corrupción es una práctica común. Esto afecta directamente el acceso a la justicia, pues los sectores más vulnerables se enfrentan a mayores dificultades para obtener una defensa justa, mientras que quienes tienen el poder económico o político pueden evadir sanciones. Evolución de la filosofía del derecho en el Perú. El derecho peruano ha pasado por diversas etapas filosóficas jurídicas. Antes del siglo XX predominaba el positivismo jurídico con una aplicación estricta de la ley sin considerar el contexto social. Durante el siglo XX se introdujeron principios garantistas con la Constitución de 1979, pero la crisis institucional limitó su efectividad. En la actualidad el sistema continúa manteniendo una base positivista, pero la corrupción ha debilitado la justicia y ha generado desigualdad en su aplicación. De otro lado, cabe mencionar que según el realismo jurídico existe una desconexión entre la ley escrita y su aplicación práctica, y la corrupción permite que la justicia solo dependa del poder económico o político. En cambio, el pospositivismo jurídico acepta que las normas son importantes, pero también reconoce que hay principios y valores como la justicia, la equidad y los derechos humanos que deben tomarse en cuenta al momento de aplicar el derecho. Análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada y su aplicación a la realidad peruana. Francisco Miro Quesada propuso la idea del derecho justo, argumentando que el derecho no solo debe aplicarse conforme a la norma escrita, sino que debe considerar principios éticos y la realidad social. En el contexto peruano, donde la corrupción judicial permite que ciertos grupos eviten la justicia, su teoría plantea la necesidad de priorizar la equidad sobre el formalismo legalista. En un sistema donde los jueces y fiscales pueden ser influenciados por intereses privados, la aplicación de esta teoría permitiría un sistema judicial más transparente e imparcial. Sin embargo, la realidad muestra que la justicia en el Perú sigue favoreciendo a quienes pueden pagar sobornos o ejercer presión política. Conclusiones y propuestas de mejora del derecho peruano a partir de las corrientes filosóficas jurídicas. De lo expuesto se concluye que el análisis de la corrupción del Poder Judicial en el Perú permite entender cómo distintas corrientes filosóficas pueden aportar soluciones. Desde el positivismo jurídico se evidencia que la excesiva rigidez en las normas ha llevado a un sistema formalista que no responde a las necesidades de la sociedad. El realismo jurídico, en cambio, destaca que la corrupción ha generado una desconexión entre la ley escrita y su aplicación práctica, permitiendo que el acceso a la justicia dependa de factores externos, como el poder económico o político. Por otro lado, el pospositivismo jurídico plantea la necesidad de integrar valores éticos en la interpretación y aplicación del derecho. La adopción de este enfoque en el Perú permitiría una justicia más equitativa, en la que los jueces tengan un rol activo en la construcción de un sistema más transparente e imparcial. En tal sentido, como propuesta para mejorar la administración de justicia en el Perú, es fundamental implementar reformas estructurales basadas en estas corrientes filosófico-jurídicas, por lo que se proponen las siguientes medidas. Uno, fortalecimiento de la independencia judicial, evitando que la injerencia política en la selección y evaluación de jueces y fiscales. Dos, políticas efectivas contra la corrupción con sanciones más severas. Tres, modernización del sistema judicial. Cuatro, formación ética de jueces y fiscales, incorporando cursos sobre integridad. Cinco, garantizar el acceso equitativo a la justicia, fortaleciendo los servicios de defensoría pública y simplificando procesos judiciales. Implementar estas reformas es clave para recuperar la confianza en el sistema judicial y garantizar de este modo un Estado de Derecho que se base en la equidad y la transparencia en beneficio de la ciudadanía. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.